Hola, hola, muy buen día para todos. Aquí estamos en estas dos ideas juntas, contentos porque, bueno, porque siempre a uno lo congracia tener una muy buena interlocutora como es Adriana Puiggrós. Adriana que la verdad tiene un currículum tan largo, tanta trayectoria, tanta preocupación siempre por crecer en la educación, por consolidar proyectos importantes para el crecimiento de nuestro país y también, por supuesto, para los educandos, que son quienes reciben parte de todo este trabajo que durante décadas ha hecho Adriana Puiggrós. Y me encanta hablar de vez en cuando con ella, porque no solo nos enseña un montón de cosas, nos retroalimenta, sino que sigue laboriosa como siempre. Está como presidenta de la Asamblea Nacional del Frente Grande, donde ella se desempeña ya hace mucho tiempo, el partido político nacional que integra el Frente para la Victoria. Fue reelecta diputada de la Nación por la provincia de Buenos Aires en el periodo 2011-2015 y desempeñó el cargo de presidenta de la Comisión de Educación de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación desde el 2007 hasta el 2013. Directora General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires del 2005 al 2007, y entre las tareas más destacadas de Adriana Puiggrós está la gestión que puede mencionarse, la sanción de la nueva Ley de Educación Provincial, la 13.688, sancionada por la Honorable Legislatura de la provincia de Buenos Aires en el 2007. También se creó la Universidad Pedagógica Provincial y se transformó el sistema educativo creándose un nivel inicial obligatorio desde los 4 años. Una primaria de 6 años y una secundaria de 6 años también obligatorias. Ha sido secretaria de Estado para la Tecnología, la Ciencia y la Innovación Productiva del Ministerio de Educación de la Nación Argentina desde el 28 de febrero hasta el 20 de diciembre de 2001. Fue diputada nacional del 97 al 2001, fue diputada convencional en la Convención Nacional Constituyente del 94 y fue decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en el año 74. Además, ha escrito una enorme cantidad de libros que no solo son de consulta para quienes están con los temas específicos de comunicación, sino que ahora, además, en los ratos libres, que no deben ser muchos, pero Adriana ha escrito un policial pedagógico que se llama Rosarito. Edita Coligüe y también ha reeditado, y de esto vamos a hablar un poquito porque es muy importante, ha reeditado un libro que fue, la verdad, que un pilar para mi generación, que es Imperialismo y Educación en América Latina. Le ha hecho, por supuesto, los agregados propios de la época, pero de esto también, editado por Coligüe, nos va a hablar Adriana Puiggrós, a quien le damos los muy buenos días. ¿Cómo va, Adriana? Muy bien, Mona. Qué laboradora sos, Adriana, Bueno, primero gracias. No, o sea, me encantada de verte vos, y de estar acá, que estés acá. Y y uno trabaja, qué sé yo, trabajo, como me gusta, me gusta escribir y además quisiera en los próximos años tener mucho tiempo para escribir. Sí, la verdad que es muy importante. Has hecho un gran aporte a la educación. Yo siempre creo que sos como una línea continuadora de tu viejo, porque es la verdad, un hombre que en nuestra generación fue fundamental, sinceramente lo digo, porque así ha sido. Sí, me marcó como a muchos, ¿no? Sí, claro, pero además un hombre muy comprometido, no solo con la educación, sino también con la política. Sí. La política educadora de Puiggrós para nosotros fue nombrar a uno de los máximos, la verdad. Así que también tendrás el gran orgullo de cargar con todo eso, pero ¿no? vos sabés que eso que estás diciendo, Mona, dijiste la política educadora de Puiggrós. Yo lo voy a tomar y lo voy a repetir, porque muchas veces lo reducen a fue el rector de la Universidad de Buenos Aires. No es lo principal de mi papá. O sea, lo principal de mi papá fue un político, claro, historiador, y que a través de eso educó, pero no pudo ser profesor de la universidad hasta el 73, porque la derecha liberal nunca lo admitió como en la universidad. Daba clases
los domingos se reunía mucha gente en mi casa que venían estudiantes de toda América Latina que estudiaban en las universidades argentinas y mi papá hablaba lo mismo que Jaureche, lo mismo que Hernández Arregui, digamos, eran de alguna manera maestros en ese sentido. Claro que sí. Entonces, cuando vos dijiste, digamos, un político que educó, un político educador, y yo te digo, un político historiador que educó, sí. Ahí está. Justo. Sí, y eso fue él realmente. Sí. Que además entregó su vida por todo esto. Porque, sí, claro. Por cierto, ¿no? Sí. Pero bueno, qué contento estaría tu viejo viendo estos libros de ahora, los anteriores, y además que seas tan coherente con todo lo que ha significado también para vos lo que es la política y la educación, porque así ha sido, sin ninguna duda. Yo quiero que me digas, porque me gusta escucharte, porque me gustan tus reflexiones, Adriana, ¿cómo ves este momento político que estamos viviendo, que yo entiendo que es trascendente por lo que vendrá, que no es el tango precisamente, pero bueno, lo que vendrá me parece que nos va a marcar en una continuidad o discontinuidad. Uh-huh. Yo estoy convencida que esta política va a continuar, va a tener continuación. Uh-huh. Tengo toda la impresión que quien va a ganar las elecciones va a ser Scioli, y que los tantos ya se van definiendo lo que estaba indefinido. Pero bueno, me gustaría escucharte, porque al mismo tiempo, el viernes pasado, veo una noticia, por ejemplo, chiquita, muy perdida, pero quiero compartirla con vos porque creo que vos, igual que yo, debes tener algo mucho para decir de esto. Unas declaraciones que hizo alguien que ocupó un lugar determinado en la época de Duhalde en la política, como fue Galmarini, Fernando Galmarini, conocido como el Pato Galmarini, que fue secretario de Deportes del menemismo, suegro del precandidato presidencial Sergio Massa, que dijo esto: quiero que restituyan el cuadro de Videla porque es parte de mi vida. Así, lo que escuchó es textual. Lo dijo en un programa televisivo. Y además agregó que lo único que ha hecho el kirchnerismo es bajar cuadros, como hizo Néstor en la ESMA, porque otra cosa no han hecho. Yo creo que con todas las vicisitudes que hemos tenido en la política argentina, con los más, con los menos, el avance que hemos tenido en estos últimos 12 años no puede verse invalidado por una muy desafortunada declaración, por más que uno pueda ser adversario absoluto, no puede decir insensateces. Claro. Fíjate que a mí me parece, me asusta mucho, me parece que yo creo que esa postura es una postura perdedora en la sociedad argentina. O sea, el pueblo argentino, no me gusta decir la gente, el pueblo argentino tiene, y los jóvenes sobre todo, tienen todo el tema de los derechos humanos, la comprensión de lo que fue la dictadura, entender, digamos, la enorme decisión de Néstor, que continuó Cristina, que fue subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil. Uh-huh. Esto está muy, muy asimilado por el pueblo argentino. Entonces, creo que esa postura es perdedora. Sin embargo, no creo que no hay que olvidarse de que el Pato Galmarini no es simplemente un señor que opina, sino, vos acabas de decir, fue el secretario de Deportes de Menem, fue un tipo importante, pero además es un suegro activo, claro. Es un suegro activo en la política junto a su yerno, que es Massa. Y que si expresa esto, en el fondo es lo que ese grupo, ese sector, bueno, que está en decadencia. Hoy leí que se habían ido, ayer, sábado, que se habían ido no sé cuántos intendentes más. Sí. Pero digamos, a mí me parece que es un núcleo reactivo que a medida que le va mal, va teniendo opiniones cada vez más claras, va expresando opiniones que hacen cada vez más claro lo que en el fondo piensa. Claro, yo creo que es un retrógrado en este sentido. Claro. Verdaderamente, con lo que esa palabra significa. Pero creo que un perdedor debe saber tener también la dignidad de perder, ¿no? Bueno. Pero bueno, claro, por ahí estoy pidiendo demasiado, porque
En la política, como en tantas cosas de la vida, hay que saber ganar y perder, ¿no es cierto? Y me parece que esto es enlodar una tarea impresionante que se ha hecho, no reconocer absolutamente nada y decir que los Kirchner se dedican a descolgar cuadros. Me parece, la verdad, que lo pinta tan mal a él, pero tan mal al que lo dice. Claro. Además, fíjate, en un momento en el cual se desarrollan todo el periodo previo a las PASO, ¿no es cierto? A mí las primarias abiertas me parecen un enorme avance de la democracia. A mí también, vos sabés que también me parece lo mismo. Y que el hecho de que haya varios candidatos, a ver, por ahí en lugar de tantos candidatos en la ciudad de Buenos Aires, es mejor que hubiera menos, que se hubiera llegado con menos candidatos, bueno. Pero digamos, esa discusión es menor respecto a el valor de las PASO, porque las PASO dan más posibilidades de que los ciudadanos elijan, de que puedan, de que se pueda discutir, de que haya un filtro más hasta llegar a los candidatos que finalmente se tendrán que competir en las elecciones generales, ¿no? Claro, exactamente. Que es lo más saludable para nuestra democracia, saludable, ¿no? Claro, o sea que, digo, tradicionalmente, ¿de qué manera se dirimían las cosas adentro de los partidos políticos? Bastante mal, ¿no? O sea, por imposición, pero, a ver, cuando todos dicen, a ver, ¿qué va a decir la presidenta? Y la presidenta lo que hace es, digamos, usaré la palabra supervisar un proceso en el cual ha dejado un gran margen de libertad para que los candidatos puedan presentarse, puedan, digamos, encontrarse, para que el que entendió el mensaje de la presidenta cuando dijo, bueno, a ver, tantos, hay que llegar a algún acuerdo. Pero ese mensaje fue, hagan un acuerdo, acordemos. Las pasos son justamente para ir acordando, ¿sí? Entonces a mí me parece que es un proceso muy interesante. Sí. Verdaderamente una expresión como esa está completamente fuera del contexto de la Argentina que vivimos. Sin ninguna duda. Usted le está escuchando a la doctora Adriana Puigros. Vamos a estar todo el programa con ella en estas dos ideas juntas. Nuestro operador, como siempre, Arielito Fronte. La producción de Patricia Silver. Muy bien, continuamos en esta mañanita dominical con la doctora Adriana Puigros, con quien me encanta charlar, porque uno puede charlar de todo con Adriana. Pero fundamentalmente... Es que somos mujeres y más o menos yo soy más grande que vos, pero ahí estamos, de la misma generación, entonces tenemos experiencias. No, además lo lindo es la reflexión, porque en definitiva en momentos como estos, terminando un mes importante, como fue este mes de mayo, donde hay dos episodios para mí trascendentes, bueno, creo que hay muchos más, pero yo voy a tomar dos. Y uno de ellos fue nuestro 25 de mayo, que me pareció impresionante, con una plaza que, sin disminuir a nadie, creo que fue una de las plazas más importantes que he visto en mi vida, y he visto un montonazo. Y este viernes pasado, 46 años del Cordobazo. Sí. Que en tu generación y la mía, que es la misma, el Cordobazo marcó una huella impresionante. Claro. Acordate lo que fue ese momento. Uno se acuerda del epicentro en Córdoba, con los antecedentes que ya había habido en otros lugares, lo que fue pasando, cómo melló, qué nos dejó, y bueno, pleno gobierno militar. Claro. Onganía. Y un proceso insurreccional amplio, con participación además sindical. Rosario, Corrientes, Córdoba, fueron... Claro. Yo creo que fue algo inédito, ¿no? Fue distinto a cualquier otra cosa que hubiera pasado en la historia argentina, ¿no? Y no sé, yo lo recuerdo mucho al Cordobazo cuando se produjo, pese a que uno era muy joven, pero siempre teníamos la sensación, o a lo mejor la inconsciencia, de decir, esto va a ser historia. Ah, claro, la sensación esa. Sí. Un año después aparecía Montoneros por primera vez con el secuestro de Aramburu. Claro. ¿Recordás, no? Sí.
Así que digo, que me lleno de cosas. Y la gloria de los que la lucharon ese 25 de mayo, las peleas que hubo, la discordia y la instalación de una patria libre, ¿no? Claro, pero por eso, es justamente la instalación, digamos, la utopía, y lo digo en el buen sentido de la palabra, la posibilidad de pensar en que era posible luchar para instalar una patria libre. Después podemos discutir muchísimo, hablar muchísimo, analizar muchísimo de qué manera, quién estaba de cada lado, etcétera, etcétera. Pero había algo digamos, de posibilidad, ¿no? O sea, una generación que sintió que era posible y que quería luchar por una patria emancipada, ¿no? Sí, señora. Bueno, muy bien. Actualmente estás como presidente de la Asamblea Nacional del Frente Grande. Sí. Contanos un poquito qué es hoy el Frente Grande, que ha adherido obviamente a este gobierno de Cristina. Sí. Y el trabajo que hacen ustedes, no digo en la periferia porque están incluidos, están dentro. Sí, dentro del Frente para la Victoria. Claro, ¿y cómo lo van manejando? Mira, el Frente Grande tiene 21 años, ¿no? O sea, 21 años, y es muy curioso, a veces te llama la atención como vas a lugares del interior y te encontrás con que hay algo que siguió viviendo, o sea, expresa algo real, expresa una opinión real. Siempre en ese filo difícil entre, digamos, el peronismo y la izquierda. En ese lugar, digo izquierda no en el sentido de la izquierda trosca, sino del pensamiento de izquierda, digamos, ¿no? En ese filo. De alguna manera, por un lado izquierda peronista, por otro lado compañeros que vienen de otras tradiciones. Hoy el Frente Grande tiene 16 distritos en donde está formalmente, es un partido que participa del Frente para la Victoria. Además. Sí, o sea, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista de la actividad partidaria, tiene 16 distritos y tiene 4 más en los cuales hay grupos del Frente Grande. El lugar, te diría, más débil es la ciudad de Buenos Aires. ¿Y el más fuerte? Y mira, te puedo decir Chaco, por ejemplo, que los compañeros, el ministro de Infraestructura de Capitanich, y que ha estado trabajando con él, es Fabrizio Volatti, que es compañero del Frente Grande, el presidente del Frente, yo soy presidente de la Asamblea, el presidente del Frente Grande, Daniel San Cristóbal, es el presidente de la Agencia de Energía de Chaco, y está en el equipo de Capitanich junto con compañeros del peronismo, etcétera, pero hay una actividad fuerte. Entonces, en Chaco, en Córdoba, el Frente Grande, digamos, con compañeros históricos a la cabeza, con Horacio Viqueira y otros, tiene, ha tenido un lugar muy importante, la gobernación de Río Negro, pero ahí intervinimos Río Negro, o sea, el Frente Grande tiene una conducción que funciona, conducción nacional que funciona. Hoy a la tarde, ahora a las 3 de la tarde, por ejemplo, es la reunión de la conducción nacional y vienen los compañeros de todas las provincias. Y intervinimos Río Negro cuando el gobernador de Río Negro se fue con Massa. Pese a lo cual el partido sigue funcionando. Espero que tengamos legisladores provinciales. Tenemos legisladores provinciales en muchas provincias, ¿no? Es decir, en la provincia de Buenos Aires, el presidente del partido en la provincia de Buenos Aires es Mario Seco, el intendente de Ensenada, y hay un desarrollo en unos 45 distritos. Cuando te digo desarrollo, estoy diciendo constituido con presidente del distrito, con gente trabajando, etcétera, ¿no? De la provincia de Buenos Aires. ¿Nunca pensaron, Adriana, en disolver el Frente Grande? Me refiero frente a un proyecto político como el del kirchnerismo y sumarse. Mirá, si el kirchnerismo tomara una forma partidaria, esto no ocurrió.
sino que el kirchnerismo sigue siendo un frente, sigue siendo un frente donde está el Partido Justicialista, estamos nosotros y hay otros partidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el Frente Grande sigue con su organización partidaria, lo cual te digo que no es lo mismo que un movimiento social, porque no es ni peor ni mejor, es otra cosa, claro. Porque tiene reglas, o sea, nosotros estamos bajo las reglas de la ley de partidos políticos, ¿no? Entonces, es un trabajo arduo, sobre todo porque hay muchísima gente distinta. O sea, tenés, no sé, gente en Formosa, tenés compañeros que están en el Impenetrable, tenés muchos profesionales, tenés, bueno, la intendenta de Zapala que acaba de ser reelegida. Soledad Martínez. Es un fenómeno rarísimo esto, ¿no es cierto? Sí, porque además empezó hace 4 años, Soledad ahora debe tener 41, hace 4 años con un gabinete que creo que el más viejo tenía 32, hizo una administración excelente y la reeligieron por el 60-65% de los votos. Entonces, la experiencia de Zapala es muy interesante. Mira, yo te diría, el nivel del Frente Grande es muy parecido al que fue el PT años A, cuando, ¿te acordás que trabajaba con municipios? Sí. Cuando hacía experiencias importantes. Entonces, igual que lo de Ensenada, ¿no? Zárate también es otra intendencia del Frente Grande, y otras, hay varias en otras provincias. Entonces, digamos, yo creo que en ese nivel es muy importante, y ahora además, bueno, siempre hay gente del Frente Grande en cargos diversos a nivel nacional, ¿no? Claro. ¿Y el Chacho Álvarez está absolutamente afuera de...? No, Chacho se fue totalmente. Uh-huh. Cuando él renunció a la vicepresidencia de la Nación, se fue del Frente Grande. Se fue totalmente del Frente Grande. Quedó ahí como vicepresidente Ibarra, pero Ibarra también, o sea, Ibarra se apartó y el Frente Grande ahí pasó unos años de crisis, ¿sí? Claro, había sido socio del radicalismo en la alianza, y había, a ver, por un lado, uno no puede hacer historia para atrás, ¿no? O sea, el hecho es que la alianza consiguió que Menem no se reeligiera, pero al mismo tiempo nosotros perdimos todas las internas adentro de la alianza. O sea, nosotros planteamos hubo paso adentro de la alianza y perdimos. Por eso llegó a ser presidente de la Rúa. Es decir, entonces perdimos uno atrás de la otra. Cuando fue presidente de la Rúa, ya esa no era nuestra política, y renunció a Chacho. Me acuerdo. Y la crisis del Frente Grande fue muy grande. Entonces, después se fue reorganizando, y hay algo, por eso te digo, que representa realmente el Frente Grande, porque funciona. Y funciona nacional e internacionalmente. O sea, está en la COPAL, está en el Foro de San Pablo, y nacionalmente tiene un funcionamiento muy regular. Uh-huh. Yo acabo de estar en Resistencia. Fui porque Capitanich puso el boleto estudiantil gratuito en toda la provincia. Sí. Uh-huh. Y originalmente era un proyecto mío de la Cámara, después un proyecto del diputado Trabalón, que es un diputado provincial del Frente Grande, y de otros diputados provinciales del Frente Grande. Y te digo, es decir, me asombró porque lo armaron de un día para otro, porque Capitanich va a 1000, ¿no? Entonces lo armaron de un día para otro, y en el local del Frente Grande de Resistencia había, no sé, 150 personas, pero yo miré así, yo hacía 2 años que no iba a Resistencia, miré así y vi que eran jóvenes y sobre todo mujeres, 80% mujeres. Sí. Y ahí, te digo, de la gente que había, también me llamó la atención porque duró como 3 horas y media, y fue un intercambio. Y había, no sé, te digo, un 20% eran cuadros políticos. Digamos. Sí. Qué interesante eso, ¿no? Sí, es muy interesante. Todo teniendo en cuenta que es un partido chico, que te hace pensar en cuál es en la importancia de seguir sosteniendo este tipo de posturas a ver, Perón nunca fue a una elección fuera de un frente, siempre armó un frente. Uh-huh. Siempre
hizo alianzas entre el PJ y otros partidos, ¿no? Uh-huh. Interesante este recuerdo porque eso es rigurosamente cierto. Muy bien, vamos a otro pequeño cortecito y ya continuamos en estas dos ideas juntas con Adriana Puigros. Bueno, qué lindo. A veces yo siempre digo que las cosas más lindas pasan fuera del aire y en el micrófono, y acá estamos charlando. Seguimos como dos comadronas con Adriana Puigros charlando de tiempos pasados. Qué sé yo. Yo no soy de las que dice todo tiempo pasado fue mejor, porque eso sería un horror teniendo en cuenta la generación que pertenecemos ambas. Así es. Porque nos pasó de todo, se sufrió mucho, se perdió mucho y se lloró mucho. Pero hubo cosas muy interesantes, hubo intentos tan interesantes de pensar en cambiar, en hacer todo, en cómo seguir. Y bueno, y se hizo, y se hicieron muchas cosas. Y está bueno lo que se hizo. Sí. Mucho peor no haber hecho nada. Por supuesto. ¿No es cierto? Claro, con equívocos que hubo y con todo, pero así bueno. Es. Nos acordamos del Frente Grande realmente, que fue una historia muy interesante en un momento donde era muy necesario, muy necesario. Pero bueno, Adriana como siempre viene con los libritos. Yo quiero que les cuentes a nuestros oyentes que no lo han leído, algunos seguramente sí, ¿qué agregado tuvo Imperialismo y Educación en América Latina? Un libro que yo recomiendo y mucho. Está editado por Coligüe, hecho por supuesto por Adriana Puigros, en una edición, como dicen, tapa corregida y ampliada. ¿Qué se le amplió a este Imperialismo y Educación en América Latina? Mira, la primera versión fue escrita en 1978, sí. ¿No? Y entonces yo terminaba con la trilateral y Brzezinski, que eran los grandes personajes e instituciones de los Estados Unidos en esa época, que estaban viendo ya, la Comisión Trilateral, Fundación Rockefeller, todavía estaban así en primera línea, y que en realidad empezaban a hablar de la globalización sin usar todavía demasiado la palabra globalización, y de la era tecnotrónica, decían, o tecnetrónica, decía este personaje llamado Brzezinski, que decía que iba a ser una era universal y en donde, claro, Estados Unidos iba a manejar ese conjunto cultural, política y económicamente, ¿no? Entonces, realmente yo había hecho algunos postscriptum, pero con muy buen criterio el editor me dijo, ¿por qué en lugar de varios postscriptum no lo actualizás? Y lo que hice fue eso, saqué los postscriptum y le agregué una quinta parte que es desde entonces hasta ahora. Y realmente cuando me puse a releerlo, yo no había leído el libro, tiene muchas ediciones, pero yo no lo había, incluso en Estados Unidos está. Pero yo no lo había releído nunca. Cuando lo leí dije, ¡ay, qué barbaridad! Se cumplió. ¡Qué lástima! O sea, ojalá pudiera haber escrito ahora, estos personajes se equivocaron y yo también, al creer que en su utopía, ¿no? En la utopía del destino manifiesto, ¿no? O sea, el famoso destino manifiesto, el mandato de los protestantes que fundan los Estados Unidos, los primeros inmigrantes, y sobre todo los que van a Massachusetts, ¿no? Y que tienen el destino manifiesto, que es el de creer que el destino es organizar al mundo. Claro. Y convencidos de que tiene una superioridad, bueno, Superman, ¿no? Y su destino de Superman, lamentablemente, siguió adelante, ¿no? Entonces, sin que esto quiera decir que el imperialismo es eterno. No hay ningún imperialismo que haya sido eterno en la historia de la humanidad. Pero sí... Ahora, digamos, ¿cómo nos sigue hackeando? Pero que nos sigue hackeando. Entonces, lo que agregué es, desde ese momento, desde los años 80, es decir, cómo siguió siendo la relación de los Estados Unidos con América Latina y sobre todo cómo se agrega se agregan los buitres diversos, ¿no? Que no son solo norteamericanos, son europeos, transnacionalizados, sí, claro, etcétera. Es decir, y cómo
hasta llegar ahora, en donde estamos, por ejemplo, hackeados, sobre eso pongo documentación, hackeados por ejemplo, el Banco Santander, ¿no? Que compra y compra, el HSBC también, Ujú. el HSBC, el acusado de lavado de dinero, etcétera, que compran y compran universidades privadas, pero penetran el sistema de educación pública. Termino mencionando eso, que merecería otro libro, pero tengo varios artículos sobre eso, porque están penetrando los sistemas de educación pública. Entonces vos ves que se hace una escuela pública, lo que ha ocurrido en Chile, ¿sí? En donde la dificultad de Bachelet es enorme para poder revertir lo que se ha hecho, porque las pocas escuelas públicas que quedaron, que eran municipales, fueron colonizadas, ¿sí? A través de la tercerización. Porque Claro. vos podés hacer una escuela pública, pero después tercerizás la limpieza, después tercerizás la formación de los docentes, después tercerizás la administración, etcétera. Eso está haciendo el Santander con las universidades y tiene 1.780, creo que son, universidades. 1.780. Sí. Universidades en su red. Qué impresión, te digo, me da una impresión bárbara eso, ¿eh? Sí. Ahí están los datos y cualquier persona que quiera verlo entra a la página Santander Universia. Universia es el gran programa del Banco Santander para América Latina. Y te cuento una anécdota que está ahí también y me parece que es central. En agosto del año pasado hubo en Río de Janeiro, en pleno momento de elecciones, un congreso, el tercero que hizo el Banco Santander, donde fueron cerca de 2.000 empresarios, congresos de rectores y empresarios. Ajá. De la Argentina fueron cerca de 60, 70 creo. Universidades públicas y privadas, muchísimas públicas. Y al mismo tiempo que eso, el Banco Santander le mandó una carta a sus accionistas mayores diciéndoles todo lo que les iba a pasar si votaban por la reelección de Dilma. Hubo una protesta oficial del gobierno. Dilma personalmente salió a decir que el Banco Santander se estaba metiendo en cuestiones internas, así como el presidente del PT del Partido de los Trabajadores salió diciendo lo mismo, al mismo tiempo. Entonces, la situación es muy complicada, porque lo que descubrió el gran capital es el mercado de la educación. Porque fíjate... No se equivocan, por otra parte. Y siempre vas a tener clientes. Tal cual. Y además, las campañas que ha habido en contra de la educación pública no fueron solo en la Argentina. O sea, la era neoliberal fuerte, Claro. ¿sí? Estuvo acompañada de una brutal campaña de descalificación del Estado, como bien sabemos, y de la educación pública. Pero acá el que ha pregonado más que nada esto ha sido Macri, Bueno, con relación a la escuela pública. por supuesto. Pero digo, es gravísimo, pero además la conocen muy bien, porque si vos querés penetrar realmente en un país para imponer un cambio, tenés que entrar a las escuelas, y si son primarias, mejor. Sí. Vas adoctrinando desde chiquitito. Sí. Eso es más viejo que el mundo también, Ahora, ¿no? fíjate vos que en los Estados Unidos se sigue sosteniendo el sistema de educación pública. Y yo, digamos, esto siempre lo recuerdo, porque no son tontos. Entonces, cuando en el medio de la era Reagan, ¿sí?, salieron los demócratas diciendo, a ver, ojo, porque los fundadores de la nación norteamericana, como dicen ellos, Madison, Jefferson, etcétera, los pilares que pusieron fueron de la educación pública. Claro. Ahora, en la Argentina, ¿qué pasó? En el Congreso Pedagógico de 1985, todos los participantes, de derecha a izquierda, todos, se pusieron de acuerdo en lo siguiente, que la educación pública puede ser privada o estatal. Con lo cual, pusieron una granada en la concepción argentina sobre educación pública, sobre la escuela del Estado. La gente mandaba a la escuela del Estado, hablando de nosotras en nuestra época, o de mucho antes. Era un orgullo ir a la escuela del Estado. Claro, los burros iban a las privadas. Así es. Ahora, si es lo mismo
la educación pública, si vas a la escuela privada o vas a la escuela pública, o si estás en la escuela pública, pero quien forma a los maestros o quien administra una parte, o vas a la universidad pública y como en la UBA, quien te paga el sueldo es el Banco Santander, el sueldo en la UBA se cobra en el Banco Santander. ¿Por qué? Porque lo administra la cuenta sueldo de la UBA el Banco Santander. ¿Y el Banco de la Nación Argentina? Te voy a contar que una vez el que era rector de la Universidad de La Plata, el doctor Tauber, hasta hace poco tiempo, me contó esto. Yo fui a decirle desesperada, mirá lo que está pasando y pasa en muchas universidades del país, públicas. Y me dijo, me vinieron a ver los del Banco Santander, a ofrecerme becas, a cambio de manejar la cuenta sueldo. Yo le contesté, la cuenta sueldo de la Universidad de La Plata la maneja el Banco de la Nación Argentina. Tal cual. Bueno, entonces, hay... Pero entonces él pudo ponerle coto a esta situación, como podrían ponerle coto otros. Pero es que aparecen como si fuera Papá Noel, aparecen tirando unas cuantas becas, porque son unas cuantas becas. Claro, mucha plata hay ahí también. Y además le sacan problemas de encima a las universidades porque dicen, bueno, la administración la hacemos nosotros, no se preocupen. Bueno, es decir, hay, no solo Santander, mira, Google, la empresa Google, hay universidades argentinas públicas en donde la empresa Google ha hecho las credenciales que tienen los estudiantes para entrar a la universidad y administra las aulas virtuales. Ah, mira vos. Sí. No sabía esto. Y esto es en la Argentina. En el caso de otros países, bueno, Colombia no tiene educación pública, no tiene. En el caso de Chile, yo acabo de estar en Chile en el Congreso Internacional de los Sindicatos de la Internacional de la Educación, y que hubo un congreso muy importante de la seccional latinoamericana y lo eligieron a Yasky, lo reeligieron como presidente de la latinoamericana. Y yo fui para dar una conferencia, ¿no? Estuvo Bachelet ahí explicando, la presidenta, explicando digamos, cómo están reconstruyendo desde el principio la educación pública estatal. El Estado no tiene educación. Entonces, no puede con un decretazo decir toda la educación es gratuita. ¿Por qué? Porque el capital privado ha penetrado totalmente ese mercado. Entonces hay que ir haciendo cambios paulatinos. Claro, porque Bachelet, recuerdo perfectamente que durante la campaña una de las cosas que prometió fue quebrar esto de la escuela privada e incentivar y mejorar la escuela pública. Tal cual. Y las universidades. Sí. Porque en Chile, esto lo sabes muy bien, estudia en la universidad el que tiene plata, el que no. Sí, sí, sí. Bueno, lamentablemente no se ha podido cumplir, pero ha tenido ahí una barrera. Yo creo que fuerte. está avanzando. Lo que no puede sí, hacer claro, más lentamente tal vez de lo que ella misma creía, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, una de las cosas que está haciendo es que no paguen arancel, ¿sí? No paguen arancel los estudiantes en aquellas escuelas que reciben subsidio del Estado y son privadas, porque eran privadas con subsidio del Estado y cobraban arancel. ¿Te acuerdas de lo que es eso? Claro. Negoción. Claro. Negocio redondo. Pero negocio redondo y alumnos vas a tener siempre. Adriana, ¿querés que te diga? Se nos terminó el tiempo. Bueno. Me encanta charlar con vos porque vuela este programa. Volveremos a encontrarnos en breve. Lean Rosarito. Y seremos millones. Claro, justo nos quedó la Rosarita afuera. Bueno, no importa. La vamos a recomendar. No podemos contar un policial. Sí, cómo no. Lo más lindo. ¿Final? No, menos el final. Bueno, nos volvemos a encontrar en cualquier momento con la doctora Adriana Puigros, un encanto de mujer con la que la verdad que da gusto charlar de vez en cuando. Gracias muchísimas. Nos encontramos el domingo próximo. Gracias, Adriana. Mucha suerte en todo. Y bueno, y hasta prontito. Hasta pronto. Chau, chau. Chau. De qué engañada manera se me adentra usted sonriendo, como si fuera la primaveral. Yo muriendo,